nombre de SET, les damos la bienvenida y volvemos a encontrarnos en una reunión más, en esta cruzada que viene haciendo SET, para poner en valor a la prensa. En esta oportunidad les hemos traído un estudio muy interesante y que en base al cual hemos titulado a la conferencia de hoy día, que es ¿dónde se pierde el deseo? Tenemos con nosotros como expositores a Danielita, Research Manager de GFK, que justamente abordará el tema del impacto de los medios offline, off y online en el proceso de compra de un producto o servicio. Luego, seguidamente, nos acompaña Juan José Ufo, gerente de clasificados y portales verticales del Grupo El Comercio, quien comentará sobre la convergencia eficiente entre el print y la web. Y Rafael Bonelli, finalmente, founder y CEO de ClickLogics Américas, nos expondrá acerca de los contadores de historias en la era digital. Agradecemos su asistencia y estamos seguros que la información que vamos a exponer será de su total agrado y utilidad. Entonces dejo con ustedes a alguien. Buenos días, ¿se escucha? Sí. Okay. Bueno, yo les voy a hablar de un estudio que hemos hecho sobre cómo impactan los medios en el consumidor de la compra. El título en sí mismo es bastante ambicioso. Espero que podamos dar algunas luces sobre este tema, ¿no? Y lo hacemos desde el punto de vista del consumidor, del comprador. Lo bueno de esta mesa es que vamos a tener la visión de los medios, pero también la visión de cómo la gente recibe lo que ustedes transmiten, ¿correcto? Bueno, ¿qué hicimos? Esto lo voy a explicar muy brevemente para un poco tener el marco de todo el esfuerzo que tuvimos que hacer para llegar a esto. Hicimos focus groups, es decir, reunimos a personas en una sala para conversar sobre temas diversos. Que claro, lo que hicimos simplemente fue traer personas de todos los niveles, de diversos grupos de edad, y no le dijimos nada. Le dijimos, venga, vamos a conversar. No hicimos ningún filtro más allá de eso. Y en el momento empezamos a ver por grupos etarios, es decir, jóvenes, personas que trabajan, personas un poquito más mayores, cuáles eran sus hábitos de compra, hábitos de consumo, hábitos de uso de medios. Y de ahí empezamos a derivar cosas bien interesantes y presentar unas hipótesis, pero como todo estudio cualitativo se queda en el plano más hipotético exploratorio, hicimos una segunda fase, que es lo que está a la derecha, que son encuestas, las encuestas tradicionales. Pero acá, si bien fuimos al mismo público, es decir, personas de 17 a 55 años, todos de diversos niveles, y básicamente el estudio lo hicimos en Lima, por un tema también logístico, ¿no? Acá lo que hicimos fue 3 olas, es decir, hicimos 3 mediciones en marzo, abril y mayo, para evitar cualquier sesgo que pueda traer al estudio alguna campaña que esté en ese momento. Por ejemplo, si hacíamos el estudio en mayo, era como un estudio para el impacto de los medios en el Día de la Madre, ¿no? O en marzo, el impacto de los medios en la época escolar. Hicimos varias olas para reducir ese efecto y comprobar las hipótesis que vimos en la parte inicial. Y bueno, luego de este esfuerzo importante, ¿qué hemos encontrado? ¿No? Ojo que estas cosas las hemos interpretado además, hemos tenido todo un trabajo de proceso analítico y hemos llegado a esta gran conclusión, ¿no? Este es el marco conceptual que hemos podido desarrollar a raíz de lo que la gente nos comentaba y lo que nosotros conocemos de cómo se comportan los medios de consumidor. Este marco conceptual nos va a acompañar un poco en la presentación porque les va a ayudar a entender cómo es el proceso de compra y cómo cada medio y cómo cada producto o servicio también se comporta en cada una de estas etapas, ¿sí? Entonces, un poco el proceso de compra lo hemos dividido en 4 grandes etapas. La primera es la etapa inicial de necesidad o deseo, por eso un poco la presentación en general y la conferencia de hoy se llama ¿en dónde se despierta el deseo? ¿No? Porque luego de conversar con la gente entendimos que había una etapa donde las cosas aparecen, ¿no? No es que uno haya nacido y, o sea, de un momento a otro, uno de repente dijo, oye, quiero comprarme una tablet. Algo pasó, ¿no? Un deseo despertó. No es de la noche a la mañana, los medios tienen influencia en eso, pero algo pasa y uno dice, oye, quiero comprarme una tablet. Aparece el deseo de algo, ¿sí? Ahora te lo voy a explicar un poco más. Y también hay una etapa paralela, más racional, que es la necesidad, porque descubrimos que muchas
momentos en que se despertaba la compra era cuando la gente, por ejemplo, seguramente les ha pasado, les roban el celular, ¿no? Les roban el celular y se despiertan el proceso de compra porque probablemente no podemos vivir más de 24 horas sin el celular. Entonces aparece la necesidad. Algo muy racional y algo que dispara un proceso, ¿no? O por ejemplo, también imagino que les ha pasado, y lo decían las amas de casa, por ejemplo, están en su casa y la terma se malogra, ¿no? Se sale el sarro y no funciona. No te puedes pasar, menos en este invierno, ¿no es cierto?, 5 días sin bañarte con agua caliente. Entonces aparece una necesidad muy importante. Ese es un típico ejemplo de necesidad. Y deseo más bien es algo que tablet, vivimos sin tablet, ahora yo vivo sin tablet 35 años y no pasa nada. Pero de repente se ha vuelto, ¿no?, una cosa que uno quiere mejorar y quiere estudiar con la televisión curva. Hemos vivido sin televisión curva, pero ahora algo ha pasado que lo deseamos y queremos. La etapa de Luego pasamos a una etapa de consideración que se retroalimenta con la necesidad del deseo. Es la etapa en que uno ya empieza a decir, he visto este producto, esta marca está interesante, ¿no? Y empieza a entrar como en una etapa de uno dice, bueno, puede ser que lo compre, puede ser que no, uno empieza a dudar y es una etapa importante, que lo vamos a ver. Y esto es un círculo. Porque si uno en esta etapa dice, bueno, este producto está fuera de mi alcance, de repente ahí queda, ¿no?, continúa el proceso, ¿no? Pero puede ser que, por ejemplo, los medios masivos hagan una publicidad mucho más impactante y la gente nuevamente pueda tratar ese deseo y vuelva a entrar en ese círculo. Ahora, una vez que salimos de este círculo que puede ser mucho más extenso o menos extenso dependiendo de la categoría, pasa a la etapa de evaluación, en que ya prácticamente has tomado la decisión de comprar, pero todavía tienes que decidir qué producto comprar, qué marca comprar específicamente, ¿no? Y ahí hay medios que tienen un impacto mucho mayor. Y ya en la última etapa, cuando ya tomaste tu decisión, vas al punto de venta, que es la etapa que hemos llamado de persuasión, cuando ya el papel de los medios es menor, más impacto tiene el papel del retail, ya sea online o físico. ¿Sí? Entonces, este es un poco el proceso de compra. Hablemos un poquito de necesidad versus deseo. ¿Sí? Ahí les he puesto un ejemplo. A mí me ha pasado, se me rompen los lentes, que es una absoluta necesidad, no veo sin lentes, tengo que ir rápidamente a comprarlo, entonces puede ser más corto. O el deseo, ¿no? Estas chicas mirando, no sé si al reloj o a Leonardo DiCaprio, pero ¿no?, mirando una categoría que ya, no tienes por qué tener un reloj de $15,000, pero sí lo que sea. Y acá lo que hemos visto es que, como les comentaba, el proceso de compra empieza con esto, ¿no? Y acá, dependiendo de la categoría, este proceso va a ser más largo, más corto, el impulso va a ser mayor. Hay categorías, por ejemplo, lo hemos visto con vestimenta, ¿no? Llega el encarte de Zara o Ripley, la gente ve las nuevas botas que están de moda y ¿qué es lo que hacen? Van corriendo a la tienda a comprarlas o comprar alguna que esté dentro de sus opciones, ¿no? Hay categorías donde el involucramiento es mucho menor, el impacto de algunos medios es mucho más fuerte y el proceso es más corto. Pero, por ejemplo, si uno pasa por la calle y ve el nuevo modelo de BMW, y uno dice, uy, me encantaría tener ese auto, hay un deseo, ¿no es cierto? Pero lo ve en un panel, tampoco es que uno vaya a la tienda y compre el auto. Ese proceso va a ser mucho más largo, va a pasar por todas las etapas, ¿no es cierto? Les va a tomar más tiempo porque hay una decisión mucho más fuerte, hay un involucramiento menor. Y acá lo que vimos en el estudio es que estos deseos se trataban más con los medios masivos, tipo televisión, radio, prensa, porque les daban, bueno, eran mucho más atractivos. La gente decía, la publicidad de la televisión, la publicidad también de prensa, los encartes, me llaman más, me atraen más, me despiertan más estas ganas de comprar, ¿no? No me hace llevar a tomar la decisión final, pero sí me dicen, oye, no sabía que esto existía, esto está interesante, esto entra parte de mi set y ya empiezo a entrar en la etapa, oye, mira, una tablet, ¿por qué no? Entonces, el papel de los medios masivos acá es muy importante para saber que este producto existe. Lo que me acuerdo que comentábamos mucho en las reuniones cuando tratábamos de darle vueltas a este tema era, nadie, no es que nadie, pero uno no va a Google buscando cuál es la nueva tablet. O sea, uno se enteró de eso en algún otro lado, ¿no? En Google o en los buscadores, uno ya está con una búsqueda mucho más
focalizada, digamos. Pero en algún otro lado se enteró de que existía esta categoría, esta marca. Y como ya les comentaba, el tema de necesidad es algo más rápido porque es algo que tiene que cubrir. Ahí no hay tanta intervención de los medios, sino que es algo que te pasa y tienes que cubrir ese hecho. Y acá, esta etapa de deseo también depende, como les comentaba, de la inversión, ¿no? O sea, si es algo una inversión muy grande, probablemente el deseo quede probablemente el deseo, ¿no? O se opte por una categoría alternativa, etc. La siguiente etapa es la consideración, ¿no? Ahí pues un poco la fábula de Esopo, no sé si se acuerdan del zorro que ve las uvas y en algún momento dice, no, están fuera de mi alcance, están verdes, y termina cumpliendo. Bueno, me gusta el proceso típico del consumidor, que finalmente le da un atributo negativo para no comprar algo, pero es una etapa, es un buen ejemplo, porque por ejemplo, ¿no? Ya en la etapa de deseo uno ve, no sé, un reloj de $15.000. Tiene un deseo por eso, pero ya cuando entra en la etapa de consideración dice cuándo tengo que invertir, qué marcas hay, ¿no? Empieza a tomar un poco más de decisión de, bueno, realmente necesito esto. O puedo usar una categoría un poco menor, de repente no de 15.000, un 9.000, ¿no es cierto? Y empieza a dar vueltas y el deseo empieza a cambiar. Acá, el tema de marca, lo que vimos en el estudio, es muy importante, ¿no? En la etapa de consideración, la fuerza de marca es vital. Y era muy interesante, la gente decía, y lo decía, tenemos en posts literales, la gente decía, bueno, si es que se lanza una nueva marca y está en 5 medios, quiere decir que esa marca es importante, ¿no? Que tiene fuerza, que si tiene presupuesto para poner un comercial en televisión y a la vez lanzarlo en prensa y lanzarlo en radio, es una marca que creo que puedo considerar porque es una marca seria, ¿no? Y acá el tema de branding es fundamental, ¿no? Y a la vez hace que esta marca entre en el set y la gente siga con el proceso. Entonces, la conclusión más fuerte que llegamos acá era que a mayor cantidad de medios involucrados acá, las atribuciones positivas hacia las marcas eran más importantes. Y es este típico comentario que poco lo han escuchado, ¿no? Si invierte en televisión, es porque la marca está fuera. Si la marca aparecía tímidamente en un comercial de unos pocos segundos durante un par de semanas, no era relevante, probablemente podía pasar desapercibido, y además la cantidad de exposición en la que estamos nosotros puestos para la redundancia hace que también esta cuestión sea más complicada. Entonces, el multimedia es fundamental. Luego de esta parte, que la verdad, uno se puede quedar en esta parte y simplemente dar vueltas, evaluar, pensar y no pasa a la etapa de evaluación. Como les digo, depende de algunas categorías. Y acá en la etapa de evaluación uno ya tomó la decisión, o sea, no de comprar el producto, pero sí, bueno, sí, me interesa, quiero tener, por ejemplo, un celular. Quiero tener un celular, quiero tener un smartphone, más o menos tengo tanta plata, y acá sí ya empiezo a buscar información. Entonces, hay medios que en esta parte cumplen un rol fundamental, ¿no? Por ejemplo, Internet, salían en todos los grupos, todos los niveles, obviamente más jóvenes, ¿no? Un poco más en los jóvenes, pero y niveles más altos, pero en general la gente intentaba Internet a buscar qué cosas, reviews, ¿no es cierto? Especificaciones del producto, qué marca, especificación de la marca, todo ese tema de evaluación era fundamental. Y también usaban mucho los encartes, ¿no? Les voy a contar un poco más adelante también, porque los encartes estaban los precios, es como si hubiera una vitrina disponible para ti, ver, ¿no? Qué productos hay, qué precios hay, en qué se compara uno con otro. Y también lo que es desarrollo de contenido. Eso es un tema que creo que todavía falta mucho por explotar, que la prensa podría aprovechar mucho. Que se mencionaba, por ejemplo, la sección de viajes del comercio, ¿no? El suplemento de viajes, porque iban y decían, mira, acá puedo encontrar a dónde tengo que ir, dónde me puedo alojar, ¿no? Qué aerolíneas van, qué hospedajes tenemos. Entonces se busca información. O por ejemplo, la sección femenina, empiezan a ver dónde se vende la marca, qué diseñadores están detrás, ofertas. O sea, esta búsqueda de información es fundamental en este momento. Y si bien acá la predisposición de compra es mayor y la búsqueda de información va a ayudar a que tomen la decisión. Entonces acá la publicidad reactiva, que es lo que más destacaba en la parte anterior, acá es importante pero no es tan importante.
Acá sí la gente se toma el tiempo, sobre todo si la categoría involucra una decisión más fuerte. ¿Sí? Y por último, la etapa que hemos llamado de persuasión, que ya en el retail, en el punto de venta, ¿cierto? Donde se hace la compra. Acá los medios no tienen tanto impacto porque bueno, ya estás en el lugar de compra y sí hemos visto que ahí puede impactar el tipo de vendedor, el tipo de display, las promociones POP, y también hemos visto fuerte presencia de compra virtual en algunas categorías que se llaman mucho la atención, pero lo voy a comentar también, ¿no? Y hay etapas que van más rápido hacia la persuasión. Entonces, por todo lo que les he comentado, un poco lo que hemos construido este modelo, usándolo ya con los medios y ver, según lo que hemos interpretado de que dice la gente, dónde impacta cada medio en el proceso. Y lo que vemos al final es que es un proceso complejo, ¿no? No solamente es unívoco, no solamente en un solo medio puedo tener éxito, y cada medio cumple un rol importante. En la parte de necesidad y consideración, que es la parte donde uno dice, ay, quiero esto parecido, lo necesito, digamos, lo deseo. La televisión, los encartes, el periódico, la radio, hay mucho más medios involucrados, medios más masivos. No salía mucho el tema directamente de Internet. Internet ya era una etapa más de una marca ya más establecida en la mente, pero en la primera, por lo menos la parte de deseo no era tan fuerte, que el papel multimedia es fundamental. Entonces, si una marca quiere tener éxito, o una categoría quiere tener éxito, o una marca quiere entrar en el mercado, sí tiene que tener una estrategia multimedia de alguna manera. Que es la forma en que se genera este deseo. Este deseo luego va a ir en embudo, que también lo vamos a explicar más adelante, pasa esta etapa de consideración. Consideración es donde la marca se juega el partido, ¿no es cierto? Y acá nuevamente la televisión, los periódicos, los encartes tienen un papel importante, las radios también. Hay un caso que nos pareció muy simpático de los paneles, ¿no? Los paneles eran mencionados por la gente espontáneamente como lo vi pasar por la calle, vi el nuevo X y me interesó, ¿no? No es que tomé la decisión ahí, pero lo vi, sé que existe. Otro caso interesante, en el caso de consideración, era cómo las marcas se apoyan o se benefician con la imagen de los medios, ¿no? Por ejemplo, decían, bueno, si anuncian un diario importante como El Comercio, que es el diario más creíble, ¿no? Que tiene todos los atributos de veracidad y credibilidad, pues si anuncio ahí, es que esa marca pues, es creíble, es veraz, es como que se contagia el efecto de algo, del valor de la marca. Y eso también puede darte mensajes de dónde debes anunciar para que ese valor de marca también se vaya hacia ti como producto, como marca. En la etapa de evaluación ya empiezan a ser más periódicos, porque el periódico, a diferencia de la televisión, la gente decía, mira, la televisión no me da información, me dice que hay, me anima, me emociona, pero ya, cuando yo quiero saber el detalle, tengo que ir a un medio o impreso o virtual, ¿no? Y ahí Google era el rey. En esta evaluación Google era el rey junto con el desarrollo de contenidos en diarios y todo lo que también les comentaba, ¿no? Pero era bastante impresionante cómo la gente entraba y usaba los reviews y todos esos temas a través de internet, y era lo que nosotros como investigadores hemos, el cambio ha sido de 180 grados en 5 años. Datos que nosotros manejamos, el 30% de amas de casa están en internet. 30%, o sea, una de cada 3 amas de casa usa internet, tiene Facebook, ¿no? WhatsApp, etc. Eso es algo que antes no se veía. 60% del C tiene internet. El volumen es más gente que la vida. Y bueno, ya en la persuasión, ya en el acto de compra, digamos, los papeles más fuertes eran el canal de venta, ya sea online o virtual, perdón, online y real, y los encartes. Y los encartes es un caso bien interesante, que es un caso de estudio. Al final vamos a meter 2 o 3 cositas, porque prácticamente estaban en todo el proceso, como cumplían todos los roles. Y bueno, además, esto que acabamos de ver también se debe a que los medios tienen eficacias diferentes en función a los procesos de compra, que sean más racionales o emocionales. Hemos visto que, y lo que podemos derivar es que categorías donde hay mucha implicancia, como inmuebles, tecnología, autos,
diarios y creo que es bien importante por todo el proceso largo de búsqueda y no sé qué hay. Los paneles y los canales, bueno, el canal ENDA también tenían una implicancia muy emocional, ¿no? O sea, lo veo y me emociono, la televisión también. Y el internet tenía una implicancia más racional. Finalmente yo busco conscientemente, tengo un acto de búsqueda más racional. Los encartes no puesto al medio porque la verdad le beneficiaba a todo. O sea, era como el campo de arriba, abajo, izquierda, derecha. Y las categorías que exploramos, porque la preguntamos a la gente por diversas categorías, también se mueven en ejes similares a los medios que impulsan estas categorías, ¿no? Por ejemplo, y es bastante lógico, los inmuebles, los vehículos, y vehículos eran mucho más racionales y de implicancia, es decir, inversión de tiempo que tenemos que poner en esta compra, era mucho más fuerte. En cambio, dato interesante, perdón, los servicios educativos, los servicios bancarios, eran más emocionales, o sea, era más importante el valor de marca, la seguridad, la confianza, ¿no? Y eso también lo vemos en muchos otros estudios, cuando le preguntas a la gente cuál es la tasa que está pagando por un crédito, no tiene ni idea, cuál es la tasa que paga por el crédito, no tiene ni idea, ¿no es cierto? Es capaz de invertir 15.000, 20.000, 30.000 dólares en una maestría, finalmente no es tanto un tema de plata, sino un tema de más emocional, ¿no? De qué tanto me da a mí, qué tanta seguridad. Los viajes eran algo mucho más emocional también, porque era el momento de desahogo de la gente. Mucho más inmediato, rápido, directo, era el tema de entretenimiento y vestuario, ¿no? Todo el tema calzado, ropa era muy emocional, muy rápido, no se piensa, ¿no? Y por eso es que el mercado tiene tanto éxito. Porque te genera el deseo, te pone las marcas, te da, facilita la evaluación y tenés el círculo cerrado. Y tecnología, no sé si se animan, sí. Tecnología, un poco que no tenemos claro, o no es que no tengamos claro, sino que es muy complejo, porque la tecnología tiene una etapa muy emocional de deseo, de quiero algo que no necesito, muchas veces, ¿es cierto? Pero pasa por una etapa muy racional porque hay todavía mucho desconocimiento, porque la tecnología avanza tan rápido que uno tiene que ponerse al día y saber, bueno, ya, no sé, el iPhone 6, que salió ayer, ¿no? Que tiene, o sea, quiero el iPhone 6, porque tengo que tener el iPhone 3, el 4, quiero el iPhone 6. Me enteré por noticias. Pero, ¿qué tiene el iPhone 6? Entonces, para no quedar muy ignorante, ¿no es cierto? Empiezo a buscar información, como racional, ¿no? Como racional también para justificar los $600 que voy a gastar en un iPhone 6 cuando tengo un perfectamente funcional iPhone 5. La tecnología es un caso bien interesante porque te lleva por los dos mundos, ¿no? El mundo de la racionalidad y el mundo de la emocionalidad. Y bueno, como les comentaba, hay algunas categorías, y ahí entro un poco a los detalles, que tienen más impacto en cada etapa. Vimos que el deseo en temas como vestuario, entretenimiento, viajes, era una etapa fundamental. Una vez que se genera el deseo, era muy probable que llegue rápido a la etapa de persuasión. No la piensas mucho, es otra forma de conceptualizarlo. En tecnología, el tema de consideración y la marca era bien importante. La marca en tecnología era fundamental porque, como les comento, al no saber mucho de tecnología, ¿dónde tú depositas la confianza? Nada más. O sea, si no sabes mucho dices, bueno, ya, Samsung debe ser bueno. No conozco mucho de Samsung, pero todo el mundo habla de esto en todos los medios, es bueno, funciona. En evaluación, procesos más complejos, inmuebles, banca, vehículos. Y persuasión, veíamos que el tema de ropa y calzado era fuerte. ¿Por qué? Porque si bien el cartel era muy atractivo, lo que también pasaba era que la gente iba y se encontraba la sorpresa que el producto no era pues, tan bonito como estaba en la foto, o que bueno, había un producto igual de bonito pero más barato, ¿no? O la vendedora lo persuadía porque cae el producto. El canal de venta era más fuerte. Diremos algunas categorías para ejemplificar. Inmuebles, ¿no? Inmuebles, la gente lo que mencionaba era que si bien no todo el mundo había entrado a este proceso, sí es un proceso bien largo, complejo, ¿no? El deseo y la consideración se despertaban, o sea, había mucho tema de recomendación, o de decirles, bueno, yo te recomiendo no sé, ir a esta zona o trabajar con esta constructora, qué sé yo. Y más bien la etapa de evaluación era muy fuerte, ¿no? O sea, se dedica mucho tiempo, se busca mucha información en esta etapa. ¿Qué medios son los que impactan acá? ¿No? En la parte de deseo, el internet,
por todos estos programas de televisión que ahora hay inmobiliarios que la gente lo mencionaba, ¿no? Por lo menos los que ya tenían la idea de buscar casa, mencionaban estos programas que hay así, bueno, y los diarios, porque el suplemento inmobiliario de traen diarios era muy fuerte, lo revisaban constantemente, empezaban a ver qué proyectos habían, ¿no? Esta etapa de consideración era bien importante. Y cuando ya entraban en la etapa de evaluación, nuevamente también los periódicos, los diarios y los clasificados, ¿no? Eran de las pocas fuentes, tanto online como offline, eran de las pocas fuentes que había y las fuentes confiables que había para tomar una decisión en esta categoría. En vehículos, ¿no? En vehículos es una combinación de necesidad y deseo, ¿no? Porque ya, en un momento necesitas transportarte, pero también siempre deseas tener el auto más bacán. La marca y la recomendación también son súper fuertes. La marca tenía un papel muy importante y nuevamente, como en el otro caso, necesitaba una etapa de evaluación larga. Y acá interesante, nos pareció muy simpático los paneles, era donde más ha salido tanto el cuadro como el cuadro. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿dónde